Bueno, buen día. Muchas gracias a ATES por la invitación a compartir nuestro trabajo. Les vamos a contar las novedades del proyecto del Arroyo Vega, algunos aspectos relativos al proyecto y a la construcción y además al control fundamentalmente de las máquinas tuneleras con las que se ejecutó el proyecto. Bueno, un poco primero tenemos que hacer una introducción de qué trata el proyecto. Se trata de un desagüe pluvial que beneficia a un 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires, que habita la cuenca del Arroyo Vega. La conexión, digamos, al sistema existente se hace a través de unas cámaras derivadoras de caudales que ingresan, cuando se excede la capacidad del sistema existente, ingresan el flujo en el nuevo aliviador. Este nuevo aliviador cuenta con un total de 8,5 kilómetros aproximadamente, del cual el 90% está ejecutado mediante excavación mecanizada. Tenemos el tramo aguas arriba con pipe jacking, ejecutado con pipe jacking, de 2,40 metros de diámetro interno y 2,80 metros de excavación. Y el tramo aguas abajo hasta la descarga al Río de la Plata, ejecutado mediante una TBM-EPB de 6 diámetros de excavación con un diámetro interno final de 5,30 metros. La TBM partió desde la obra de descarga, que se ubica en frente a Aeroparque, aproximadamente, para que tengan una referencia, y excavó los 5.900 metros entre marzo de 2018 y junio de 2019. Y el tramo pipe jacking de 2.400 metros se excavó mediante 3 pozos de lanzamiento en 6 tramos entre agosto de 2018 y agosto de 2019. Pasando particularmente al tramo pipe jacking, el tramo aguas arriba, la interferencia principal que tuvimos es el arroyo existente, que se desarrollaba prácticamente de forma paralela al aliviador. Y desde el punto de vista de la geología, la geotecnia, el aliviador se encuentra en el estrato pampeano medio, que es un suelo muy competente, y se trata de un túnel profundo por su relación tapada-diámetro, para clasificarlo, digamos, dentro de lo que es el diseño. Acá tienen algunos datos respecto a la performance de la máquina ABN 1600 para los 6 lanzamientos que se efectuaron. Como un promedio, digamos, un promedio ponderado, digamos, de los tramos, se ejecutaron con una velocidad de avance de unos 10 metros por día aproximadamente. Esta velocidad, digamos, es de cada tramo en particular, estamos hablando. No tiene en cuenta el tiempo de traslado desde el pozo de recepción hasta el pozo de lanzamiento que se va a ejecutar a continuación. Respecto a los datos que están
mostrados acá. Se muestra también la fuerza de avance. Tenemos como máximo, tuvimos 780 toneladas. Esta fuerza, digamos, va incrementándose a medida que avanzás en la instalación de los conductos, ya que depende básicamente de la fricción de la fricción para pensar la fricción para avanzar, y esta depende de la longitud. Les queríamos mostrar, relativo al proyecto, el pozo de lanzamiento 3, que es un caso particular, ya que allí teníamos que absorber un pequeño cambio de dirección, y que la verdad se complicó bastante la geometría, ya que teníamos que permitir el lanzamiento en los dos sentidos y absorber ese cambio de dirección en un mismo pozo. Bueno, se desarrollaron los modelos numéricos para evaluar la afectación al conducto pluvial existente y verificar la capacidad de carga del muerto de empuje, sobre todo en la condición cuando ya está excavado, está hecho el lanzamiento hacia la dirección opuesta. Y bueno, se desarrolló también un modelo de cálculo estructural para dimensionar las armaduras del muerto de empuje. Acá unas fotos que muestran el tamaño de la galería, que en el plano parece muy pequeña, pero fue bastante considerable. Pasando al tramo TBM, en cuanto a la geología de este tramo, estamos un poco más profundo, bastante más profundo, casi en algunos sectores tocando el Puelche. Tenemos tres grandes interferencias, que son el cruce bajo el río subterráneo de Aiza, bajo el túnel de la línea D de subterráneos y el túnel de la línea B. En particular, en el túnel de la línea B pasamos bastante cerca y vamos a hablar de los controles que realizamos durante la etapa de excavación de ese sector. Acá mostramos lo que fue el avance de excavación de la TBM. Abajo ven el número de anillo y en vertical las fechas y los cruces debajo de cada interferencia. La TBM, a diferencia de la máquina de pipe jacking, que el registro de datos era más manual, daba reportes con varios factores, varios parámetros, los cuales hemos procesado y hicimos los controles de las presiones, tanto de la presión en el frente como la presión de inyección de grout, el relleno del espacio anular, el volumen de relleno del espacio anular, que son los parámetros, digamos, para control de la operación, y después para control de la producción. También informaba los tiempos de avance de la máquina, el tiempo de montaje de los anillos, que ahí tienen más o menos los rangos que se estuvieron manejando en promedio, y con eso obtuvimos un factor de utilización de aproximadamente un 35% y un avance de 20 metros por día, el doble que con la máquina de pipe jacking. Como les mencionaba antes, la interferencia, digamos, que tuvimos mayor cuidado fue
En el caso específico del cruce bajo la línea B, ya que pasábamos a 2,50 m entre el intra 2 del TBM y la solera del túnel de la línea B. En los otros casos, en el cruce bajo línea D, estábamos a 8 metros y en el cruce bajo el río subterráneo estábamos a 5, así que este era como el más crítico. Se realizó una modelación 3D de la secuencia de avance de la máquina, teniendo en cuenta las distintas etapas, cada avance de excavación, cada instalación de cada anillo, digamos, y su posterior inyección. Con los resultados de este modelo pudimos contrastarlos con la realidad, digamos, que es un poco ahora lo que vamos a seguir viendo. Bueno, por supuesto pasar por abajo del subte es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Tuvimos muchísimo apoyo de la gente de SBASE, hay que mencionarlo, además de su aprobación, por supuesto. Carlos Andrada y bueno, todo su personal técnico nos apoyó en este diseño y por supuesto nos solicitó auscultación. Ya el pliego preveía auscultación dentro del túnel y sobre las reuniones que tuvimos con SBASE surgió la necesidad, el pedido de ellos, de colocar auscultación también de forma previa al avance del túnel, que son todos los centímetros profundos que se instalaron de forma, digamos, anterior a la llegada del túnel. Ahí perdón. ¿Cómo es el de arriba? No, pero no anda. Sí, pero toqué el de arriba. Bueno, lo que les quería señalar es que en forma... Ahí está, presiona. En forma, digamos, en este sentido está el cruce, esta es la línea B, este es el sentido de la línea B. En este sentido avanzaba la TBM hasta llegar al pozo acá de Triunvirato, donde se comunicaba con la otra sección de aguas arriba del arroyo. De manera que se instaló a centímetros profundos, piezómetros y freatímetros para analizar si la napa se deprimió o no. Y por supuesto, en interior, adentro del túnel, se instaló una estación total y un juego de prismas. La estación total estaba automatizada y con una rutina cargada para poder medir en forma remota y en forma continua. Y esos datos los recibíamos en un software de auscultación que desarrollamos para el proyecto, con chequeos de control para analizar si el túnel sufría o no deformaciones. Por supuesto, esto se hizo sin sacar el túnel de servicio, lo cual es significativo respecto a la molestia o a la interferencia urbana. Y en términos de asentamientos, lo que el modelo había predicho era un asentamiento de 2 milímetros del primer hastial, el primer hastial que se cruzaba, y en la realidad eso fue mucho menor, estuvo en el orden de 1 centímetro, así que de un milímetro, sí. Cosa que de cualquier manera 2 centímetros ya era totalmente admisible para la estructura del túnel. La colocación de una estación total dentro del túnel de subte realmente es algo muy complejo. No esperábamos que fuera tan complejo. Por supuesto, existe una interferencia física entre el gálibo y el margen de seguridad que pretende el operador del subte.
y la estación total entra dentro de ese margen de seguridad, así que eso es la primera dificultad. Además de que nuestros sistemas subterráneos, al estar concesionado, uno tiene que lidiar institucionalmente con el dueño de la infraestructura, que es base, pero también con el operador, que es Metrovías, y entonces coloca un actor más en todo lo que es tramiterío y llevar a cabo, digamos, las condiciones que pone cada uno para llevar a cabo este tipo de soluciones. Otra cuestión técnica que encontramos compleja es que la extensión de nuestra ocultación, de ahí se pueden ver los prismas que están un poco más brillosos en la foto de la derecha, los prismas más lejanos de la estación tenían alguna dificultad de lectura y bajaba la precisión, y dado que digamos, el movimiento esperado del prisma era muy bajo, estaba prácticamente en el orden de precisión de la estación, entonces eso también fue una dificultad. El tren, cada vez que pasaba, generaba vibraciones que, si eso coincidía con la rutina de lectura, nos daba, digamos, ruido en las lecturas, no necesariamente asentamientos, pero sí aparecían movimientos inesperados, además de, por supuesto, del lado contrario a la ubicación de la estación, la interferencia propia digamos, el error de lectura por interferencia propia del tren. Y por supuesto algún que otro prisma voló, a pesar de que no debería haber estado, o sea, digamos, no estaba colocado dentro del gálibo ferroviario. Bueno, algún elemento que lleva el tren fuera de ese gálibo los golpeó. Como les contaba, los asentamientos absolutos no fueron, digamos, fueron bastante poco perceptibles. Estuvimos debajo de 1 milímetro. Además de eso, se midieron convergencias dentro del túnel y que tampoco arrojaron valores por encima del error de los instrumentos. Y dentro del túnel TBM se controló tanto la presión de inyección del espacio anular como el volumen de inyección del espacio anular, que eso permite tener la confianza de no generar una sobrepresión con la inyección, ni de dejar un espacio vacío que pueda a futuro generar un asentamiento del túnel de subterráneos. En el gráfico se puede ver los datos de asentamiento absoluto que registramos y intentamos observar, porque la verdad que es difícil encontrar una tendencia, pero intentamos marcarles una tendencia con la línea roja de descenso durante la relajación del paso por el hastial norte, desde el paso del hastial hasta la inyección del anillo que estaba debajo del hastial. Nos parece que hubo alguna tendencia a la relajación y, al terminar, alguna recuperación parcial del hastial. Todo esto responde a la modelación que realizó Geoconsult, que es una modelación muy compleja por las etapas de avance de la tuneladora. Al llegar la rueda de corte al hastial, la presión del frente es mayor, apenas mayor que la del terreno. Luego, cuando pasa la rueda de corte, se produce una relajación y luego con la inyección se recupera esa relajación. Entonces tiene una oscilación de presiones que requiere una modelación matemática muy compleja de muchos pasos. Como les comentaba antes, estos son los gráficos de la presión de inyección que veníamos llevando con la tuneladora al momento de llegar al subte, y la intención del gráfico es mostrar cómo se intentó reducir la dispersión de presiones de inyección. Eso fue lo que se le pidió a los operadores, que
estén muy seguros, por supuesto, de no exceder una presión máxima de inyección, pero además también de reducir la dispersión que se venía llevando. Y como ven, se controló aceptablemente bien. Además, también les solicitamos que los volúmenes de inyección estén lo más cerca posible del teórico. También pueden ver las oscilaciones que venían llevando en la ejecución, y en el momento de pasar por abajo del túnel controlaron muy bien el volumen de inyección para evitar tanto sobreinyectar como dejar sin inyectar, que esa era una de las principales preocupaciones de SBASE, la inyección, digamos que la inyección de lechada pueda contaminar el dren de la línea B, porque, como les contaba Bruno, si bien la distancia eran 2,5 metros al fondo de Solera, al dren era del orden de 1,5 metros, ¿no? 1,80 metros, con lo cual es bastante cerca. Y el personal dentro del túnel TBM realmente respondió muy bien, la máquina lo permite hacer, y controlaron muy bien los parámetros que se les había pedido. Y yo creo que también influyó mucho que ellos empezaron a sentir el ruido del subte, así que pasar los trenes, así que eso seguramente los influyó para cumplir los parámetros que les habíamos pedido. Bueno, el siguiente punto que les queremos contar son las acometidas que se hicieron desde los conductos en superficie hasta el túnel TBM. El anteproyecto, el proyecto que se licitó, preveía realizar estas acometidas con muros colados, muros colados y un tapón de jet grouting que luego serían atravesados por la TBM. Esto requería una obra muy grande, muy compleja y muy sucia y de mucho tiempo de ocupación en superficie, y además requería remoción de interferencias muy importantes. En La Pampa y Kramer requería, por ejemplo, la remoción de 2 impulsiones de 1100 y una impulsión de 1500, que es algo que es muy complejo. Bueno, toda esta obra y toda esta interferencia, toda esta ocupación se eliminó por completo realizando esta obra en galería, desde los túneles que estamos construyendo, en galería, descender hasta la TBM. Esto requirió un modelo estructural. Si querés contanos un poco del modelo, Bruno. Bueno, para realizar, digamos, el dimensionado del collar de hormigón que permite la apertura del vano, realizamos un modelo estructural. El modelo es un modelo de placa sobre medio elástico discontinuo, en el cual, digamos, se colocaron básicamente resortes representando cada conexión, y tiene en cuenta, digamos, la secuencia constructiva. Primero, digamos, el desconfinamiento que se produce por realizar la excavación por encima del conducto, luego la ejecución del collar y finalmente la apertura del vano. Entonces, el modelo en sí fundamentalmente es estructural, y el objetivo es verificar los anillos en la zona de esta perturbación introducida por la apertura del vano, y dimensionar el collar de hormigón y las conexiones del collar a las dovelas. Pero también, a su vez, obtuvimos una predicción de las convergencias, que, digamos, en este caso sí se registró la convergencia del túnel TBM para controlar la ovalización del túnel, cosa que normalmente no se hace, pero en este caso, como realizábamos una obra posterior y por encima del conducto, valió la pena controlar, y realmente estuvimos en ese orden de convergencias, de ovalizaciones.
Así que el modelo representó aproximadamente lo que sucedió en la realidad. Sí, durante todo el proceso, durante todas las etapas constructivas, se controló convergencia dentro del túnel y bueno, les mostramos algunas fotos de las etapas constructivas. Previo a la excavación se colocaron unas chapas de conexión para controlar de alguna manera las deformaciones dentro del túnel TBM. Esto en particular responde a que nuestro túnel no tiene bulones. Por supuesto también se ven los prismas de convergencia. La excavación desde superficie, desde la galería, pero quiero decir desde arriba del túnel TBM, ahí se puede ver la junta entre dovelas, se puede ver la inyección anular, que quedó muy bien hecha contra el terreno, y se puede ver nuestro querido pampeano. La ejecución de la armadura, de ese marco rigidizador que buscaba continuar la rigidez anular. Como ven, tiene muchísima armadura y tiene unas barras de conexión que son barras Dividac de 38 milímetros y de muy alta resistencia, 1010 megapascales. Luego se hicieron unas perforaciones con broca para pasar hilo diamantado y se cortó con hilo diamantado la ventana entre dovelas. Y bueno, esta es la foto del corte. Se ve desde la galería hasta el túnel TBM, se ven las dovelas, los servicios de la tuneladora, la manga, y falta la foto de la obra terminada, que ahora está en limpieza, así que no estaba presentable, por eso no la traje. Así que bueno, les agradecemos mucho su atención y no sé. Muy bien.